Y justo tienes esta sociedad con el famosísimo lobo de Wall Street, Jordan Belfort. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno, pues fíjate que yo conocí a Jordan porque fui a hacer una mentoría con él. Y éramos solo 4 personas, eran 3 multimillonarios hombres y yo. Oye, qué bien. Sí, en su casa de Los Ángeles. Y bueno, yo me sirvió muchísimo y entonces antes de venirme yo le estaba haciendo el plan de inversión para que comprase un terreno. Ya, y te lo compró seguramente. Y le había vendido a los otros 3 que habían estado en la mentoría. Y entonces él me dijo, oye, ¿tú has venido a aprender o a vender? Entonces cuando llega me dijo, bueno, no, te vas a quedar sola. Y ahí fue cuando me propone comprarme una parte de la compañía. Uy, Y pues, aquí en específico llegué por una situación precaria económica de mi familia. Nosotros siempre habíamos sido clase media, o sea, nunca clase muy alta. Después de la crisis del 2008, mis papás eran empresarios y en el 2015 finalmente ya no había por dónde, así que hablando con amigos, dijeron, oye, en Riviera Maya se vende mucho, ¿por qué no vienes a ser broker? Y yo dije, ¿a ser qué? ¿A ser broker? Yo dije, ¿eso qué es? y justo tienes esta sociedad con el famosísimo lobo de Wall Street, Jordan Belfort. Cuéntanos un poco cómo funciona. Bueno, pues fíjate que yo conocí a Jordan porque fui a hacer una mentoría con él. Yo me acuerdo cuando vi la película, la famosa película del Lobo de Wall Street, yo lejos de ver Véndeme una pluma. Correcto. Lejos de ver a Leonardo DiCaprio, yo dije, quiero conocer, con perdón, yo soy muy mal hablada, a este cabrón. Claro, claro. O sea, quiero saber quién está detrás y si esta película verdaderamente hay alguien que es cierto y no han manipulado nada, que ha logrado eso, yo quiero conocerlo, ¿no? Bueno, yo te hablo que estaba empezando yo como broker, ¿no? Y en la empresa para la que yo empecé a trabajar, que esto es muy gracioso, el dueño de esa empresa ponía un montón de fotos como motivacionales de la película del Lobo de Wall Street, ¿no? Y les decía, véndeme una pluma. Te lo juro. Y entonces, bueno, yo llego a la mentoría y bueno, la verdad que hacemos mucho match, ¿no? Y entonces éramos solo 4 personas, eran 3 multimillonarios hombres y yo. Oye, qué bien. Sí, en su casa de Los Ángeles. Y bueno, yo me sirvió muchísimo y entonces antes de venirme yo le estaba haciendo el plan de inversión para que comprase un terreno. Ya, y te lo compró seguramente. Y le había vendido a los otros 3 que habían estado en la mentoría. Y entonces él me dijo, oye, ¿tú has venido a aprender o a vender? Y entonces, hombre, pues a los dos, o sea, yo no vendí. A mí me vinieron a comprar, porque sí que es cierto que fue en plena pandemia, entonces Tulum estaba sonando muchísimo, ¿no? O sea, claro. Tulum aparte fue el lugar del mundo más instagrameado en 2020 y 2021. Y bueno, de ahí empezamos a hablar. Cuando yo llego aquí, mi mano derecha, mejor amiga y todo lo que te puedas imaginar, fallece de la noche a la mañana. Y habían pasado 2 semanas que me había venido de Los Ángeles, entonces él agarró un vuelo, la verdad, siempre se lo agradezco, porque en ese momento, pues es lo típico que lo necesitas pero a nadie le pides. claro. Un momento así. Entonces se agarró un vuelo, se vino, me dijo, no vas a estar sola, porque ella llevaba todo, ella llevaba toda la parte operativa de la compañía. Claro. Yo nunca ni siquiera me volteé a preguntarle qué haces o qué no haces, ¿no? O sea, yo hacía lo mío, ella hacía lo suyo, nos embonábamos perfectas y así. Totalmente. Entonces cuando él llega me dijo, bueno, no, te vas a quedar sola, y ahí fue cuando me propone comprarme una parte de la compañía. Uy, pues increíble. Y vaya que acertó como siempre. Y la verdad que súper bien, digo, es la persona más hábil que yo he conocido en la historia de mi vida. Es importante ser un buen vendedor, por supuesto, pero hoy las personas ya no quieren saber cuántos baños tiene la inversión o el departamento, cuántos metros cuadrados a lo mejor, pero ¿qué es lo que quieren saber? ¿Quieren saber del ROI? ¿Quieren saber de la plusvalía? ¿Qué es lo que te piden los inversionistas? Sobre todo la seguridad. Ellos finalmente, si creen en ti como una persona conociasta, o sea, alguien que verdaderamente sabe lo que hace, eres un experto, te van a reconocer luego, y en cuanto eso pase, se van a dejar guiar por ti. Entonces yo creo que los vendedores hoy más que nunca ya no sirve el vendedor agresivo, ya no sirve... Cómprame. No, eso ya fue en los 80, ya estuvo... Me encantó como lo dices, que vengan a comprarme a mí. Es que van a llegar a buscarte, porque si haces bien lo que haces y además les das de ganar y además blindas su patrimonio y además les avisas en un momento justo de, oye, ¿sabe qué, señor Pérez? Ahorita es un buen momento para vender la propiedad. Óyeme, pero no la disfruté, no llegué. No importa, ahorita la vamos a poner en otro sitio, pero lo que tú invertiste, no te voy a sacar un peso más de tu bolsa, y si invertiste sobre $100.000, ahorita vamos a comprar con el mismo capital de inicio algo de 200.000. Entonces así voy a ir creciendo tu inversión hasta donde tú quieras, ¿verdad? Totalmente. Pero es súper importante el entender que nosotros somos facilitadores. El vendedor no puede ser alguien que se posicione mucho ni de este lado ni de este. Yo soy un facilitador, soy un canal. Va a venir el cliente con una serie de necesidades que yo voy a leer por mi expertise y le voy a recomendar lo que para mí es su mejor opción como experta en el sector. Totalmente es una responsabilidad hacerlo, porque a lo mejor puede estar emocionado por otra cosa que no va con su perfil, pero qué bueno. Sin duda es el éxito, ese es el éxito de Grupo Salach. ¿Qué significa? Bueno,
Salaj, que se pronuncia Salah, es una palabra hebrea y significa abundancia, prosperidad, buena vibra. Y ha resultado. Y ha resultado. Además, fíjate qué ironías digo, porque por supuesto la crisis del 2008 proviene por una burbuja inmobiliaria y entonces a pesar de ello vienes y le viste el potencial entonces a la Riviera Maya, que por cierto esto cambia, tanto Cancún, Playa del Carmen y toda la zona, cambia pues cada 3, 4 meses hay cosas nuevas, ¿no? Y cada mes. Cada mes. Sí, es espectacular el crecimiento. Sí, finalmente vi muchos mercados, ¿no? Antes de llegar a este y si algo me hizo decidirme fue, en primera, su gente. Yo necesito vivir en un lugar en el que la gente sea feliz, ¿no? Esto me importa muchísimo. El tiempo, o sea, aquí 365 días al año vivimos así, ¿no? Con este clima y este correcto. calorcito riquísimo. Y este lugar, o sea, olvídate ya solo del clima. Al final nosotros somos una tierra que no solo tenemos playas bonitas, o las mejores del mundo. Tenemos cenotes, tenemos ríos subterráneos, tenemos cavernas, tenemos cultura, tenemos ruinas, tenemos gastronomía, tenemos los mejores espectáculos, o sea, no hay por dónde. No hay por dónde, incomparable, y ese es el éxito de estos destinos en los que ahora tienes este grupo Salaj que es exitosísimo, más de 35 desarrollos, y al principio de la entrevista te decía, hablamos de la plusvalía y de la rentabilidad. Te quiero preguntar acerca de esto porque muchas personas que sin duda nos ven quieren comprar un inmueble, pero yo siempre les digo, no compren un inmueble, compren una inversión, algo que les deje dinero y que de paso puedan disfrutar de esto, del Caribe mexicano, el clima, venir a verlo de vez en cuando. Estos desarrollos que tú comercializas tienen estos factores. Cuéntanos un poco de plusvalías, de rentabilidad. Bueno, el tema de la plusvalía es algo que deberíamos separar, ¿no? Mucha gente confunde plusvalía con el famoso ROI, ¿no? Que es el retorno de la inversión. La plusvalía es lo que va a costar tu propiedad año con año por el propio suelo, ¿no? O sea, es decir, lo que se revaloriza, en este caso las propiedades. Y el retorno de la inversión es lo que esta propiedad te genera a través de la renta vacacional, la renta de largo plazo o si bien es una marca hotelera en la que opera tu condominio, ¿no? Nosotros, dentro de los 35 desarrollos, que son magno proyectos en su gran mayoría, de más de 100 unidades, finalmente lo que vendemos sobre todo es concepto. Yo me he dado cuenta de algo, que es que para que una propiedad te genere muchísimo más retorno que otras, se tiene que diferenciar. Por ejemplo, en el caso de Tulum, son 197 obras las que hay hoy levantándose a la vez. 197. 197. Sí, en este momento, seguro mañana serán 198, hoy hay 197 y esto varía semanalmente. Claro, claro. A nivel estratosférico. Entonces, ¿qué significa eso? Para yo poderme diferenciar de esas 197 que al final voy a competir en un Airbnb o en cualquier tipo de plataforma, inclusive hotelera, ¿no? Pues finalmente cuanta más oferta hay, también el precio se llega a, bueno, a compensar, no te voy a decir que a bajar, pero sí a compensar. En el momento que tú compras una propiedad que tiene alma, una propiedad que yo le llamo instagrameable, que ahora están, ¿no? Tan en boga, que ya nos hemos puesto todos. como este Shark Tank, que es muy instagrameable. Correcto. O sea, finalmente aquí tienes un ejemplo, ¿no? O sea, estar aquí o estar en el edificio de enfrente, que es precioso, pero finalmente es un edificio, hay una diferencia. Y esa es la diferencia que hoy busca tanto el inversionista como el vacacionista. Todos queremos experiencias, más de 2 años, después de 2 años encerrados, que no teníamos, ¿no?, por dónde salirnos a escapar. Totalmente, y aquí tenemos 2 mercados, supongo, el extranjero y los foráneos, los mexicanos, pero que vienen de otros estados. ¿Qué tipo de experiencias buscan o amenidades o esos factores instagrameables que van, por supuesto, desde arte hasta temas arquitectónicos? Correcto. Cosas que verdaderamente sí luego vas a utilizar, una pista de pádel, piscinas, o sea, albercas, porque finalmente la gente viene a vacacionar y lo que quiere es estar fuera y agua, ¿no? Claro. Y luego, pues si ya tienes muro de escalada, y, o sea, ya te puedes volar, ¿no? Pero sobre todo que el condominio, cuando yo hablo de concepto, hablo que el condominio, cuando tú lo veas, desde el nombre te genera un impacto.